Después del libro de Hebreos, ¿qué libro sigue? ¿Ya tienen la Biblia abierta? Después de Hebreos, ¿qué libro sigue? Pero díganlo como sin miedo, Santiago. Correctamente, Santiago. El libro de Santiago es lo que vamos a estudiar durante las próximas 13 semanas, Dios primero. Y precisamente el libro trata sobre cristianismo práctico. Santiago es como el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento, se puede decir. Es un libro que nos da mucha sabiduría, pero nos enseña mucho de cómo debemos de vivir el cristianismo. Es de ahí que hemos decidido tomar este tema para todo este trimestre. Santiago 1, 2 al 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, vemos algo muy importante aquí. Santiago inicia y nos hace saber, van a haber dificultades. Nuestro Señor Jesucristo ya nos había hecho saber. Pero Santiago nos hace saber, incluso en dificultades, regocíjense, alégrense, sigan adelante, porque hay una gran recompensa. Porque tal como dice, tras de la prueba viene la fe, y tras la fe viene la paciencia. Logramos comprender y tener mejor idea de cómo debemos de seguir adelante, de cómo debemos de seguir trabajando para el Señor. Los temas a estudiar este trimestre, nuevamente utilizaremos la Biblia como nuestra fuente principal, más estaremos utilizando como material de apoyo un libro del mismo hermano del libro que estudiamos de Hebreos el trimestre pasado, Gary Hampton, y su libro Cristianismo Práctico. La primera lección, hoy, Santiago y sus lectores. Y vemos que durante las demás semanas vamos a estar viendo más temas que vamos a hacer como hicimos el trimestre pasado, abrir nuestra Biblia e ir poco a poco leyendo hasta completar toda la epístola de Santiago y poder ver la importancia de ello. El primer tema, Santiago y sus lectores. ¿Por qué creen que es importante que estudiemos quién es Santiago? ¿Qué importancia tiene este Santiago para nosotros? ¿Cuántos Santiagos conocemos? Estamos viendo entonces que hay una gran importancia en el tema que hemos de estudiar esta mañana, Santiago y sus lectores. Vemos que en primer lugar, el versículo 1 va a ser el único que vamos a estudiar esta mañana de esta carta. Vamos a ver pasajes a través de la Biblia para comprender más quién fue este hombre y qué importancia tiene. Pero el texto de lo que es el material de estudio, vamos a leer Santiago 1:1, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como mencionamos, el tema de esta clase es Santiago y sus lectores. Primero estudiemos brevemente, probablemente la gran parte de la clase, quién fue este Santiago, quién es este Santiago del que hablamos. Es el escritor de esta carta, de esta epístola, como acabamos de mencionar. Él es el que escribió lo que hemos de estar estudiando durante estas 13 semanas. El nombre Santiago no es el original. Este nombre incluso es más moderno que lo que era este hombre. Su nombre realmente era Jacobo. ¿Han escuchado ese nombre? Jacobo. Es un nombre más bíblico. Santiago no necesariamente es un nombre bíblico, a pesar de que la versión de la Biblia que leemos en español nos dice la carta de Santiago, la epístola de Santiago, o Santiago, como acabamos de leer el pasaje. Su nombre en sí, en el griego, es Jacobos. Es el nombre original y se deriva del también Jacobos del hebreo. ¿Quién era uno de los hijos de Isaac? Isaac tuvo dos hijos, ¿cómo se llamaban? Eran gemelos, Esaú y Jacob, ¿verdad? Tenemos a Esaú y Jacob, y de los dos, ¿quién fue el que recibió la herencia? El primogénito era Esaú, más Jacob, a través de una trampita, si se puede decir, de una negociación que hizo. Esaú tenía hambre y Jacob preparó un caldo. Esaú le dijo: te doy mi primogenitura si me das de ese caldo. Entonces Jacob llegó a convertirse en quien conocemos después como Israel. ¿Y quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Dios, descendientes de Abraham. Y es un nombre que entonces era bastante bíblico, era bastante utilizado.
Hoy en día hay muchos nombres que le ponemos a nuestros hijos en base a la importancia de esos nombres. Y en el sermón de la tarde vamos a estar hablando sobre uno de ellos. Pero en sí, su nombre significa suplantador, el que toma por el talón. ¿Por qué? Ambos bebés, en el vientre de su madre, a la hora de nacer, cuando sale uno, el otro se agarra de su pie para salir con él. Ese fue Jacob. Es un nombre que es importante en la historia bíblica. Y este hombre, Jacobo, llevaba ese mismo nombre. Solo que la versión, como leemos en la palabra, la versión griega del nombre. En latín, el nombre no se pregunta Jacobus o Jacob, se pronuncia Jacobus. Aún suena raro para nosotros, aún no se adapta a nuestro oído este nombre, pero los católicos canonizan como un santo. ¿Y qué hacen con cada uno de los santos los católicos? San Marlon, San Jairo, San Luis, San Jonathan, Santa Jessica, le agregan el santo al frente. ¿Y cuál es el idioma que ellos practican? El latín. Entonces comenzó a ser San Jacobo o en latín Santus Jacobus. Aún suena raro para nuestros oídos. ¿Qué pasa? Comienzan a reducirlo al punto que lo reducen a Santiago. Santiago. ¿Y qué pasa con el oído del ser humano muchas veces? En mi idioma esto suena como a Santiago. Y conocemos una calle en Panamá que se llama la calle Perejil, y que la historia dice que originalmente la calle se llamaba Perry's Hill, nombre en inglés. ¿Qué ocurre? La gente que escucha el español es que suena como perejil, eso es perejil. Conocemos la famosa historia del camarón. Cuando voy a hacer un camarón, ¿qué es lo que significa la historia? Que algún estadounidense o algún extranjero llamó a una persona para que fuera a dar la vuelta y viniese para trabajar. Al decir esa frase en inglés, ellos dicen come around. Entonces la gente comenzó a escuchar, él quiere que le haga un camarón. Y de ahí vemos cómo nuestro oído comienza a adaptar palabras, y es lo que ocurrió con Santiago. Santiago se convirtió en vez de San Jacobo, comenzaron a decir, es Santiago, escuché Santiago. En el francés el nombre fue traducido, o esta situación fue hecha como James, y dio origen al James del inglés. O si tuviese algún colombiano aquí diría James como el jugador. Pero se da esta situación que se da ese cambio de los nombres, y vemos cómo los hermanos de habla inglesa hablan de la carta de James. Nosotros en español le damos la carta a Santiago, pues realmente el nombre debería ser la carta de Jacobo. Otras variantes del nombre, aquellos que están buscando un bebé, si quieren ponerle nombres y no le quieren poner Jacobo o Jacob, pueden ponerle Iago, Jaime, Santiago, Tiago y Diego. Todas estas son modificaciones de ese nombre que originalmente era Jacobo. Entonces, sabemos ahora y comprendemos bien por qué la carta de Santiago se llama la carta de Santiago. Una situación que se dio en la traducción y en la costumbre del nombre que se le cambió a este hombre llamado Jacobo. La gran pregunta es que hay más de 3, porque hay algunos que dicen que hay 4, y vamos a ver quién es ese supuesto cuarto Jacobo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? ¿Pueden decirme al menos algunos de esos 4 Jacobos que menciona el Nuevo Testamento? Ya les di uno, que es el que escribió la carta. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esos es el que escribió la carta? Jacobo, hijo de Zebedeo. Leamos Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando al instante las redes Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y a 21? Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Cuando estudiamos el libro de Mateo 4, el capítulo 4 de Mateo, primero nos encontramos con las tentaciones y cómo Jesucristo, a través de las Escrituras, dio respuesta tras respuesta a Satanás para vencerle en ello. Inmediatamente empieza su ministerio. ¿Y qué empieza?
busca hombres para que le ayuden. Y leemos acerca de estos primeros 4 hombres. Leemos de Andrés, que lleva a Pedro, y de Jacobo con su hermano Juan. Estos hombres ciertamente son parte importante de lo que estamos estudiando, porque este hombre incluso es hijo de Salomé, como mencionamos, hermano de Juan, quien era el discípulo amado. Varias escrituras nos hacen saber que Jesucristo, de sus discípulos, había uno al que quería mucho y se refería así, y el mismo Juan es el que menciona eso en sus escritos. El primero de los discípulos en convertirse en un mártir. Leamos Hechos 12, 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió durante los días. Ahí está bien, gracias Jonathan. Tenemos la situación de que nos menciona Jacobo, hermano de Juan, fue puesto a muerte por Herodes, el rey que empezó a perseguir a los cristianos, empezó a perseguir a los apóstoles, y como mencionábamos en la clase del jueves, le agarró gusto a esto porque incluso deseaba ir por Pedro. Pero entonces, este hijo de Zebedeo no solamente fue alguien que Cristo encontró en el camino y que le habló, sino que Cristo lo agarró: vas a ser uno de mis apóstoles, vas a ser uno de mis 12 hombres que voy a enviar. Está también Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora leamos Mateo 10:3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también le entregó. Aquí Mateo nos está haciendo saber acerca de esos 12 hombres que Jesucristo escogió. El versículo antes menciona al Jacobo que acabamos de mencionar. Vemos como el versículo 2 dice: Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, está el Jacobo que acabamos de mencionar y está el otro Jacobo que acabamos de mencionar. Dentro de los apóstoles hubo 2 Jacobos. Y este en particular, el detalle es que de él no se nos da mucha información. Del anterior acabamos de leer efectivamente cómo murió por manos de Herodes, en base a la persecución que Herodes comenzó contra los cristianos. Pero de Jacobo, hijo de Alfeo, básicamente los pasajes que tenemos en pantalla solamente dicen eso: Jacobo, hijo de Alfeo. Sí, estaba entre los 12, Cristo lo seleccionó, pero no hay mucha información de ello. Es de ahí que hay muchos que dicen que el primer Jacobo que mencionamos es el Jacobo el mayor, y este Jacobo que acabamos de mencionar es Jacobo el menor, porque no se habla mucho de él. Hay un tercer Jacobo que depende de la contextura o la lectura que se da el pasaje. Más leámoslo, Lucas 6, 15 al 16. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Curiosamente vemos que menciona Jacobo, hijo de Alfeo, y luego menciona en el 16 Judas, hermano de Jacobo. Para algunos puede interpretarse que bueno, este era el hermano del Jacobo que acabamos de mencionar, el hijo de Alfeo. Más otros pueden llegar a saber, incluso la Biblia de las Américas traduce el versículo 16 como Judas, hijo de Jacobo. No hermano, sino hijo de Jacobo. Entonces se da la situación de que puede que haya este tercer Jacobo en base a lo que acabamos de leer.
Bienvenidos. Como mencioné, en la Biblia de las Américas menciona a este tercer Jacobo, que es lo que mencionaba que hay un cuarto, que era precisamente él. ¿Por qué? Porque hay más detalles en las escrituras sobre otros. Ya mencionamos al hijo de Zebedeo, al hijo de Alfeo, y este posible padre de uno de los apóstoles. Entonces, todos estos que hemos mencionado, todos estos Santiagos que hemos mencionado, son simple y sencillamente, desde lo que hemos visto, apóstoles. Ahora bien, ¿cómo empieza la carta a Santiago? Volvamos a leer Santiago 1:1. ¿Cómo se identifica él al iniciar su carta? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la expresión de salud. Leemos que dice Santiago, el apóstol de Jesucristo. Pablo varias veces se identifica como Pablo el apóstol, pero Santiago menciona ser un apóstol en esta entrada, no lo hace, ¿verdad? Entonces, ninguno de estos candidatos que tenemos en pantalla es el Jacobo que escribió la carta de la que estamos estudiando en esta mañana. Ninguno de ellos llega a cumplir esos requisitos. Vamos a ver con más detalle quién es entonces ese Jacobo, porque está Jacobo, el hermano del Señor. Y vamos a ver más sobre él. Leamos Mateo 13:55. ¿Quién lo tiene? Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ese pasaje es como el pueblo se refería, que este hombre, este Jesús que está predicando acá, este Jesús que está hablando cosas, que está haciendo estas obras, no es el hermano, no es el hijo del carpintero, ya creció bajo el carpintero. Pero ¿qué tal de que hijo de María, su madre? Sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Ya nos hace saber que efectivamente este hombre es distinto a los otros que hemos mencionado. Vemos que en Gálatas 1:19 dice: no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces hay dos referencias bíblicas que nos hablan, aparte de los otros tres Jacobos que hemos mencionado, hay uno más. Este es el escritor de la carta. Vamos a ver poco a poco por qué. Judas, que es el que escribe la carta siguiente, menciona que era hermano de Jacobo. Hace saber, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. De una vez hace la aclaración, haciendo saber que era uno de esos que mencionamos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuál es la diferencia con estos hermanos? Que la familia de Jesucristo, mientras Cristo ministró en la tierra, no creían en él. La única que creía era su madre. Pero cuando leemos Juan 7:2-5 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué estás haciendo aquí? Ve a hacer tus milagros, ve a hacer las cosas que estás haciendo, de una forma despectiva, en cierta forma que dicen los hermanos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Nos hace saber, estos hermanos dicen de que tú quieres que la gente sepa que tú eres el Cristo como tú dices ser, muéstralo, vaya, muéstralo. Es lo que sus hermanos hacen saber en este caso. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, muéstralo. Porque el versículo 5 dice: ni aun sus hermanos creían en él. Crecieron con él en el mismo hogar, pero para ellos, este no es el Cristo como dicen otros. Este es simplemente mi hermano, es alguien más. Es quizás alguien que anda medio loco por ahí diciendo cosas, pero sabemos que era efectivamente el Cristo. Sus hermanos en ese momento no creyeron en él. ¿Qué pasa? Brevemente, una pequeña pausa sobre lo que estamos hablando. ¿Qué pasa entonces con la virginidad perpetua de María? Porque hemos visto pasajes que nos están afirmando que Jesús tuvo hermanos. Estos pasajes son bien claros con respecto a este tema, y sin embargo tenemos personas que queremos, que apreciamos, y siguen pensando María simplemente tuvo a Jesucristo y no tuvo ningún más hijo. Pero la Biblia incluso nos hace saber que después de que nació Jesús, en Mateo 1, después de haber nacido Jesús, José llegó a conocer a su mujer, y ese conocer involucra el acto sexual. Entonces hay muchas cosas que estamos viendo ahorita que nos permiten hablar con alguien: mira estos pasajes, Jesús tuvo hermanos.
Ellos expresan que no eran hermanos, dicen que la palabra no es la misma de hermanos a la de primos, que habían familiares pero no eran hermanos. Es lo que tratan de indagar, pero el idioma es claro, el idioma nos hace saber que eran hermanos. Cuando leemos Juan 19:25, leemos acá cerca de 4 mujeres, no de 3, porque algunos de esos hacen saber como que había una María que era la mamá de alguien más. Cuando leemos Santiago 1:1, como hemos dicho, Judas 1, 17 al 18, se descarta que este Jacobo haya sido uno de los apóstoles. Leamos Judas 17 y 18. Judas 17 y 18. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Pensemos lo que dice: antes fueron dichas ¿por quiénes? Los apóstoles. Judas, que acaba de afirmar unas líneas antes que es hermano Jacobo, acaba de afirmar: nosotros no fuimos de los apóstoles. Todo esto que hemos escuchado fue a través de los apóstoles. Entonces, los hermanos de Jesucristo en la carne, medio hermanos, si es el término correcto se puede decir, no llegaron a creer en Él, como leímos anteriormente, más llegaron a servir, al punto de que tenemos esta hermosa carta escrita por Santiago, que nos ayuda a comprender más de su origen. El hermano Robert Taylor, en su libro acerca de estudios en Santiago y Judas, nos hace saber lo siguiente: en relación con este Jacobo, podemos decir de manera resumida que él fue, primero que nada, un hijo de José y María, medio hermano de Jesús, hermano completo y carnal de José, Simón y Judas, como acabamos de leer, un hermano completo de al menos 2 hermanas en la carne, porque hay pasajes que dicen que llegó María con sus hermanos y hermanas. Al ser plural indica que por lo menos había 2 hermanas de Jesús. Un incrédulo en la deidad de Jesús durante su ministerio personal, como acabamos de mencionar, convencido de la deidad de Jesús posterior a la resurrección y antes de la ascensión, y aparentemente por una apariencia especial que Jesús le hizo, como lo menciona Pablo, según 1 Corintios 15:7. Con discípulos fieles juntos antes de Pentecostés, según Hechos 1:14. Hechos 1:14 nos debe saber, él estaba junto con los discípulos en ese momento antes de que se diera ese concilio. Aparentemente el Jacobo que presidió el concilio de Jerusalén, según Hechos 15. El que Pablo vio en una visita a Jerusalén, tal como recién leímos, Gálatas 1:19. Continuar, hermano, dando los más puntos acerca de cómo reconocer este Jacobo. Y el punto 10 dice: el que sirvió como pilar en Jerusalén, según Gálatas 2:9, porque era uno incluso de los ancianos, era uno de los líderes de la congregación en Jerusalén en ese momento. El que Pedro mencionó específicamente, según Hechos 12:17, con quien se reunió Pablo al final de su tercer viaje, según Hechos 21:18, aquel a quien Pablo hizo alusión en su reproche público a Pedro, según Gálatas 2:12, y el llamado frecuentemente el justo. Mencionamos que había Santiago el mayor, Santiago el menor, y tenemos este que muchos se refieren como él, Santiago el justo, Santiago el recto, por los estudiantes de la Biblia que han quedado impresionados con su forma de vida justa o recta, que es lo que leemos en este libro, en la carta de Santiago, que es precisamente por qué estamos estudiándola como cristianismo práctico. Parece bastante claro de todas las pruebas reunidas que este es el Jacobo que escribió esta preciosa y práctica epístola, esta maravillosa misiva. Aún bien, hay algunos que incluso siguen preguntándose, bueno, ¿por qué Santiago fue o no fue apóstol? Ya hemos acordado y hemos visto que no fue un apóstol, pero veamos un poquito más a fondo esa parte. Pablo escribió en Gálatas 1:18-19, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. ¿Qué está haciendo Pablo? Saber, estuve con Pedro, era el único que estaba allí, mientras yo estuve allá, de los apóstoles, de esos 12 que habían sido seleccionados desde el principio. Aparte de él, entonces vio a Jacobo, el hermano del Señor. Hace incluso la afirmación de que, si hubiese dicho,
Vi a Pedro y a Jacobo, no vi ningún más apóstol. Sin embargo, ese saber es el hermano del Señor. Debemos recordar el término de palabra apóstol, no necesariamente solamente lo que conocemos como los 12 apóstoles, hombres escogidos por Dios para hacer algo, sino que la palabra llega también por mensaje, por significado mensajero. Los apóstoles llevaban el mensaje de Cristo. Cristo incluso en las Escrituras nos hace saber que es uno enviado. ¿Por qué? Hay pasajes como Hebreos 3.1 y Juan 17.3 que dicen Jesús el apóstol. Jesús no fue el apóstol, Él seleccionó 12 hombres que fueran sus apóstoles, por ciertamente fue un mensajero y fue uno enviado por Dios para traer el mensaje que hoy conocemos. De acuerdo con el sentido que comprendemos usualmente del término apóstol, como hemos mencionado, Jacobo no era uno de ellos. Ninguno de nosotros puede clamar que somos apóstoles, a pesar de que llevamos el mensaje. ¿Verdad? Hay personas en el mundo denominacional que se hacen llamar yo soy el apóstol. Nosotros no podemos hacer eso. Era un rango importante, pero dentro de lo que es la tarea, bueno, yo hago trabajo como apóstol en el sentido de que, así como ellos, llevamos el mensaje que Jesucristo nos envió a llevar. Pero aquí, nada más era para confirmar esta parte de aquellos que piensan que Santiago efectivamente era uno de los apóstoles, no lo era. Fue un hermano en la sangre, un medio hermano en la sangre del Señor Jesucristo, como hemos estudiado y como también vimos anteriormente, el significado por qué lo conocemos por Santiago y no por Jacobo, como las Escrituras nos enseñan. Entonces, la parte del estudio tenía que ver quién fue Santiago y quiénes son sus lectores, o cuál es su proceso, cuál es su movimiento, cuál es la razón por la que tenemos esta carta. Tiene que ver mucho con su humildad y con su servicio, que Él nos enseña en esta carta para que nosotros pongamos en práctica. ¿Alguien que vuelva a leer Santiago 1:1? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Él nos introduce con toda la oportunidad que tenía porque no iba a mentir. Él pudo haber dicho, aquí está Santiago, el que les escribe la carta. Este hombre que les está escribiendo es hermano en la sangre del Señor Jesucristo. Hay humildad de parte de él. En ningún momento llega a decir eso que acabo de decir. Acabamos de leerlo, dice, se introduce como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de esta palabra siervo? ¿Alguno? ¿Qué involucra la palabra que utilizó Santiago como siervo? Involucra la palabra doulos. Nacido en esclavitud es uno de sus significados. No era alguien que simplemente decide, usualmente era utilizada para hacer saber, esta persona desde que nació para ser esclava, no hay de otra. Sin embargo, también es para uno que se entrega a la voluntad de otro. Acabamos de leer y acabamos de estudiar cómo los hermanos de Jesucristo no le prestaban atención mientras caminaban en la tierra. Cuando se dio la resurrección y la ascensión, estos Jacobo y Judas comprendieron definitivamente, era el Cristo, era el Mesías. Y por su voluntad propia decidieron someterse a su servicio. No fueron uno de los 12 que Jesucristo escogió. A veces en nuestros trabajos buscamos algún familiar que venga a trabajar con nosotros. Bueno, voy a traer a mi hermano para que me ayude, voy a traer a mi hermana para que me ayude. Vemos que Jesucristo no escogió de entre sus hermanos a ninguno de esos 12 apóstoles. Escogió hombres del pueblo. Sí, Juan y el otro Jacobo eran primos de Jesucristo, pero eso es lo que se dice muchas veces, pero tenemos que que fue su hermano, no fue escogido por Jesucristo para que me ayude, no fue escogido por el Señor de que ven conmigo y vamos a evangelizar el mundo. Él tomó la decisión de ser un siervo, de entregarse al Señor para ayudar en la obra. Y es por eso que tenemos tan hermosa carta que estaremos estudiando todo este trimestre, la carta de Santiago. Una carta escrita a sus hermanos, no en la sangre, sino en Cristo. Porque ¿quién la escribió? Según ese versículo, el versículo 1, ¿a quién dice que la escribió? Las 12 tribus.
Recordamos que eran las 12 tribus de Israel. Eran los hijos de Israel. Era el pueblo de Dios. Pero él está yendo un poco más allá. Está haciendo un énfasis para que quede más claro sobre la situación actual de ellos, así como la situación actual de nosotros. Él está haciéndonos saber que escribe esta carta a las 12 tribus que están en dispersión. ¿Qué se había dado? Ya se había dado la persecución. Ya se habían dado las dificultades. Ya los hermanos no estaban solamente juntos en Jerusalén, sino que salieron por todo el mundo. Pero no salieron por todo el mundo simplemente asustados. ¿Qué salieron a hacer? ¿Qué llevaban todos los discípulos de Jesucristo por el mundo? Su mensaje. Entonces, Santiago hace saber esta carta no es para judíos. Sí, las 12 tribus que están en dispersión, esas 12 tribus que están en dispersión es los cristianos. Todos aquellos que necesitan palabras de aliento para practicar el cristianismo como Cristo espera que hagamos. Es por eso que me involucramos tanto esto. Santiago o Jacobo en esta carta, siendo 6 capítulos, la utiliza 19 veces. Es una palabra que usa muy constante. Incluso, ¿cómo empieza el primer versículo, el segundo versículo de Santiago 1? ¿Cuál es la palabra que usa? Hermanos, y no cualquier hermano, míos. Ya. No se trata solamente de que yo considere a ustedes son mis hermanos en Cristo. No, son mis hermanos con énfasis. Hacemos saber eso. Ustedes son mi familia, incluso por encima de la familia de la sangre. ¿Por qué? Porque estamos hacia la misma meta de hacer la voluntad de Cristo. Por 12 tribus, como mencioné, no se refería al Israel terrenal, bajo la ley de Moisés, sino al nuevo Israel, el espiritual, el que está bajo la ley de Moisés. De Cristo, perdonen. Dispersos por todo el mundo, no solamente en su tierra natal. Muchos de nosotros hemos dejado nuestro pueblo, algunos hemos dejado nuestro país, pero no dejamos de ser cristianos por ello. Nos mudamos a otra ciudad, pero no dejamos de congregarnos por ello. Buscamos estar como la familia que Jesús ha establecido, que Jesús ha comprado con su sangre. Es una hermosa carta dirigida a la nación santa de Dios. ¿Qué dice 1 Pedro 2, 9 al 10? 1 Pedro 2, 9 al 10. ¿Qué involucra el linaje? Linaje tiene que ver con caché, como decimos en panameño, en yeye. Tiene que ser, no es cualquier cosa, lleva un peso fuerte. Continúa, hermana. Real sacerdocio. Okay. Nuestro trabajo, así como el sacerdote era alguien importante en el pueblo de Israel, cada cristiano es un sacerdote, lleva la palabra de Dios, no solamente una persona que se para al frente y se pone una capa encima. Continúa, hermana. Nación santa. ¿Nación qué es? Santa. Pero una nación ¿qué es? Un pueblo grande. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, cualquier país son naciones, son pueblos grandes que se identifican entre ellos, pero esta en particular tiene la descripción de ser santa. ¿Y qué significa santa? Separada, ¿verdad? Recordamos, somos separados. El cristiano es una nación separada de la nación terrenal. Ha sido separada del mundo para servir a Cristo. Continúa, hermana. Pueblo adquirido por Dios. Porque Jesucristo lo compró con su sangre. Continúe. Para que anunciasen las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Estábamos en la oscuridad, Jesucristo nos sacó de la oscuridad y nos ha puesto en la luz. Nos ha dado la oportunidad de hacer lo que Él espera que hagamos en base a que nos ha adquirido y nos ha enseñado todas esas virtudes, como estuvimos estudiando en meses anteriores, el fruto del Espíritu. ¿Qué más, hermana? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta bendición se extiende no solamente al judío, ya se extiende a nivel global, se extiende a todo aquel que haga la voluntad de Dios y recibe la oportunidad no solamente de ser llamado parte del pueblo de Dios, sino también recibir la misericordia de Dios. Entonces, en base a lo que Pedro ha escrito, lo que acabamos de leer, y en base a lo que hemos venido hablando acerca de Santiago, podemos ver la importancia de lo que va a ser el estudio de esta carta durante este trimestre.
precisamente la carta o el primer versículo termina con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Santiago 1:1, ¿cuál es la última palabra? Ok. ¿Saben cuál es esa palabra en griego? ¿Y alguien puede leerla? Hay un hermano que tiene un descendiente con ese mismo nombre y está aquí presente. Casi, lo es Jairos o Kairos. La palabra griega se pronuncia Kairos o Jairo en este caso. Y acabamos de leer que dice salud. Alguien esturnó por ahí y alguien le dijo salud. Cuando decimos salud, ¿qué le deseamos a la persona? Un bien. ¿Verdad? Los hermanos en Estados Unidos dicen bless you, Dios te bendiga, básicamente lo que dicen. ¿Verdad? Pero cuando yo digo salud, le estoy diciendo a esa persona que está enferma y que mejor busca un médico y quítese ese resfriado. No, le estamos deseando un bien. Jairo, recordamos que la palabra involucra regocijo o gozo, o en este caso, que estés bien. Ese es el deseo que Santiago expresa empezando su carta. Soy Santiago, no me miren como el hermano Jesucristo, mírenme como un siervo de Dios y también siervo de mi hermano Jesucristo, pero no olvídense que es mi hermano en la sangre, soy igual que ustedes. Es lo que dice Santiago. ¿A quién les dirige esta carta? A todo cristiano, no importa donde esté en Jerusalén o en cualquier otra parte del mundo. Y aparte de eso les desea que esté bien. Ese es el deseo que cada uno de nosotros debemos de tener en esta práctica del cristianismo práctico que estamos estudiando. Esta hermosa carta que nos permite saber más cosas que debemos de poner en práctica en nuestra vida cristiana y que a veces ignoramos. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Algún comentario? Con ello entonces terminamos nuestra primera clase de Santiago el día de hoy. Este es el día que el Señor nos dio.